En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, nos encontramos una de las evidencias o señales que se ven claramente cuando Dios comienza una obra en medio de su pueblo. Y dice Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 2, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, y estando delante de la puerta de las aguas, dijeron a Esdras el escriba que trajeren el libro de la ley de Moisés. Dice que lo trajo y que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de los hombres como mujeres, y todos podían entender el primer mes del séptimo día. Así que lo primero que vemos cuando Dios comienza a traer un despertar a su pueblo es que le devuelve la palabra de Dios. Avivamiento no tiene nada que ver con experiencias emocionales o con una expresión manifiesta de dones espirituales. Avivamiento tiene que comenzar primeramente conociendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no es conocida si no es en la palabra de Dios. Vemos el efecto que esto produjo precisamente en medio del pueblo. Dice que cuando se oyó la palabra de Dios en medio de la plaza, aquellas mujeres y aquellos hombres podían entender lo que allí decía, y esto trajo como producto un pueblo que comenzó a llorar por sus pecados. Dice que comenzaron a lamentarse al ver la condición que habían dejado la palabra. Y ese es el primer efecto de la palabra de Dios a nuestras vidas. Trae un convencer, trae un arrepentimiento, trae un dolor de haber dejado a Dios. Eso es más de que alguien le imponga las manos. Eso es algo más de que haya un método 1, 2 y 3 para poder traer la presencia de Dios en medio de una iglesia. Esto es la obra del Espíritu, utilizando la palabra, llevando a su pueblo al arrepentimiento. Así que una buena guía, una de las señales, número 1, es la palabra de Dios exaltada en medio de su pueblo. Número 2, esa palabra trayendo arrepentimiento al pueblo y dolor por haber pecado delante de la santidad de Dios. Y dice en el versículo 5 que cuando Esdras abrió los ojos, todo el pueblo estaba mirando y atento a lo que él decía. Esa es otra de las evidencias de que en medio de la iglesia Dios está haciendo algo poderoso. La gente tiene hambre de la palabra. La gente tiene deseo de venir a escuchar como niño recién nacido la leche espiritual. En una ocasión preguntamos acerca de lo que estaba pasando en la iglesia donde aparentemente había un avivamiento, y le preguntamos qué Dios le estaba enseñando a través de la palabra. Y las personas dijeron, no sabemos de qué se predicó, pero estuvo muy bueno el servicio. No podemos decir que hay avivamiento en medio de nosotros cuando la palabra de Dios no está siendo exaltada. Puede haber un derroche de emociones, puede haber un derroche de sentimientos, pero la palabra de Dios no está siendo conocida, y por lo tanto no puede haber convicción de pecado. Cuando nosotros vemos el gran despertar de la nación americana por un hombre llamado Jonathan Edwards, en el cual Dios lo utilizó, podemos ver que uno de los sermones que trajo ese despertar fue conocido como Pecadores en manos de un Dios airado. Este sermón, dice la historia, que las personas se metían debajo de los asientos clamando y diciéndole a Dios: perdóname, necesitamos arrepentirnos, porque podían ver cómo el infierno se les abría de manera metafórica. Así que esos mensajes donde la palabra de Dios es elevada son los mensajes que necesitamos como iglesia en el siglo XXI. La iglesia moderna ha perdido lo que nosotros llamamos avivamiento, porque hemos perdido el poder de la palabra. Así que la señal primaria para ver un efecto de la iglesia avivada es una iglesia que se vuelva a la palabra, y como producto de eso la palabra revela ídolos y pecados de nuestro corazón para traer un compungir y un arrepentimiento en medio de nosotros.